Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este mini curso de programación orientada a objetos. Bien, después de haber visto en el vídeo anterior qué es la modularización, vamos a seguir viendo conceptos relacionados con la programación orientada a objetos. Si recordáis, hace un par de vídeos os enseñaba esta diapositiva y ya hemos visto de lo que aparece aquí en esta diapositiva, que son las clases, los objetos, las propiedades, los métodos, incluso vimos lo que era la abstracción. Vamos a hablar en este vídeo de un concepto importantísimo en la programación orientada a objetos, que es el concepto de la herencia. Vamos a ver en este vídeo qué es eso de la herencia a la hora de programar. Y esto de la herencia no es ni más ni menos que, una vez más, trasladar algo que vemos en la vida real y que ocurre en la vida real a nuestro código de programación para aprovechar ciertas ventajas de este comportamiento que vemos en la vida real, ¿no? ¿Qué es la herencia en la vida real? Bueno, creo que todos lo sabemos. Pongamos un ejemplo sencillo y rápido. Tenemos una familia compuesta por unos abuelos, por unos padres y por unos hijos. Estos hijos son nietos a su vez de los abuelos, ¿verdad? Y los abuelos a su vez son padres de los hijos. Creo que me entendéis, ¿no? Una familia normal. Bien, pues imaginemos que esta familia, los abuelos de la familia, con el tiempo han trabajado duro, han ido ahorrando con el paso de los años y se han podido comprar una casa. Así que esta casa pertenece a los abuelos. Por su parte, los padres también han estado trabajando duro, han ahorrado un poco de dinero y con ese dinero se han podido comprar un coche. Así que ese coche pertenece a los padres, es de los padres. Y luego los hijos, bueno, pues los hijos, vete a saber cómo lo han hecho, pero han conseguido tener pues una motocicleta y una bicicleta. Hombre, a lo mejor son buenos hijos y han estado trabajando duro a la vez que estudian y con esos pequeños ahorros pues se han podido comprar una motocicleta, uno de los hijos, y otro hijo se ha podido comprar una bicicleta. Así que tenemos que cada miembro de esta familia tiene sus propios bienes, excepto este hijo. Este hijo de momento no tiene nada. Bueno, pues una familia normal y corriente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por desgracia, con el paso del tiempo, estos abuelos fallecen, no es ley de vida. ¿Y qué ocurre con los bienes de estos abuelos cuando fallecen? Bueno, pues que pasan a sus hijos. Es decir, los hijos de estos abuelos, cuando estos fallecen, heredan los bienes que estos tenían. Y resulta que estos padres que tenemos aquí de repente se encuentran con aquello que han comprado ellos mismos, que es el coche, más aquello que han heredado de sus padres, de los abuelos de esta familia, que es la casa. Así que tienen algo propio que han conseguido con su sudor y su esfuerzo y algo que han heredado, en este caso la casa. ¿Y qué pasa con el paso del tiempo? Pues con el paso del tiempo, por desgracia, es ley de vida, estos padres van a fallecer. Y cuando fallezcan, sus bienes, tanto aquellos que consiguieron con su esfuerzo y su sudor, más los que en su día heredaron de sus padres, pasarán a sus hijos. Así que estos hijos se encuentran con aquellos bienes que ellos tenían, más los bienes que han ido heredando de sus padres, que a su vez algunos de esos bienes heredaron de sus abuelos. Bueno, pues esto todos lo conocemos y ocurre en la vida real. Bueno, pues la herencia en programación no es ni más ni menos que esto mismo. Pero en vez de tener casas, coches, motocicletas y bicicletas y heredar objetos de este tipo, lo que ocurre en programación es que vamos a heredar propiedades y métodos. ¿Y qué ventajas puede tener en programación que se hereden propiedades y métodos? Bueno, pues dos fundamentales. Una de ellas es la reutilización del código. La herencia te va a permitir reutilizar código, algo que es, yo creo que el principio más importante de la programación orientada a objetos. Y otra gran ventaja que tiene la herencia cuando la llevamos a código de programación es la simplificación. Cuando tú utilizas la herencia, el código se simplifica enormemente. Y vamos a intentar ver estas dos grandes ventajas, reutilización y simplificación, de manera gráfica. Y para poder ver estas ventajas de la herencia de manera gráfica, vamos a tener que introducirnos en este vídeo muy brevemente en lo que se conoce como UML, que son las siglas de Unified Modeling Language, o lo que es lo mismo, lenguaje unificado de modelado. Y digo introducirnos porque profundizaremos en este lenguaje gráfico
más adelante en el curso, pero en este vídeo ya tenemos que hacer una muy breve introducción. Así que, ¿qué es exactamente UML? Bien, pues se trata de un lenguaje gráfico, es decir, de dibujos. UML no son ni más ni menos que dibujos. ¿Y para qué sirve este lenguaje de dibujos, de gráficos? Sirve para visualizar de forma gráfica, porque ya sabéis que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces viene muy bien poder ver algo de manera gráfica siempre, ¿no? Entonces sirve para visualizar, especificar, construir y también documentar un sistema de aplicaciones, una aplicación que vayas a crear. Cuando tú vas a crear una aplicación, puedes visualizarla de forma gráfica antes de ponerte manos a la obra, y para poder crear ese plano gráfico, lo que se denomina por otra parte modelo, un plano gráfico, unos dibujos que te ayuden a entender, vamos a utilizar este lenguaje unificado que se denomina UML. Hay más lenguajes gráficos, además de UML, para poder representar gráficamente con dibujos una aplicación que vayas a construir, pero hoy en día UML es el que más se utiliza con diferencia. UML, este lenguaje gráfico, nos ofrece ni más ni menos que un estándar para toda la comunidad de programadores que nos va a permitir describir un plano, como decía antes, de esa aplicación que vas a realizar, y en ese plano vamos a poder incluir siempre de forma gráfica aspectos conceptuales, tales como por ejemplo procesos, funciones que va a tener la aplicación que vamos a desarrollar, expresiones del lenguaje de programación que vamos a utilizar, esquemas de bases de datos que utilizaremos en la aplicación, etc. Y ya vimos en vídeos anteriores qué eran las clases, si recordáis, y si no lo recordáis, echar para atrás y echarle un vistazo al vídeo donde lo expliqué, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos de manera gráfica en UML una clase? Muy fácil, con un rectángulo. Y en ese rectángulo va a haber tres partes. En la parte superior escribiremos el nombre que le vamos a dar a la futura clase que construiremos en código de programación. Justo debajo del nombre de la clase, digamos que en la parte central de este rectángulo, escribiremos las propiedades que va a tener esa clase, y en la parte inferior pues escribiremos los métodos que va a tener esa clase. No perdáis de vista que, tal y como vimos en vídeos anteriores, una clase es como una especie de factoría o fábrica de objetos. Entonces es aquí donde se define la plantilla que va a poder construir objetos, y en esa plantilla pues habrá un nombre que le da nombre a la plantilla, a la clase, las propiedades que tendrán los objetos que pertenezcan, que deriven de esta clase, y los métodos. Y recordar que, por un lado, el nombre de la clase le va a dar identidad a esa clase, nos va a permitir identificar la clase. Las propiedades, recordar que nos van a dar las características de los objetos que pertenezcan a esta clase, y los métodos, la parte inferior, nos va a proporcionar lo que son los comportamientos, definirán los comportamientos de los objetos, es decir, qué pueden hacer los objetos que pertenezcan a esta clase. Así que es tan sencillo representar una clase en UML como un rectángulo con tres partes: nombre, propiedades y métodos. Así que, visto esto, vamos a ponernos en una situación, en un ejemplo. Imaginemos que tenemos que crear una aplicación en cualquier lenguaje, me da igual, estos son ventanas de Java, pero lo del lenguaje es lo de menos. Imaginemos que tenemos que crear una aplicación y que en esa aplicación vamos a necesitar construir 5 ventanas, que nosotros las tenemos mentalmente en nuestra cabeza. Es decir, aquí las estamos viendo en pantalla, pero se supone que cuando vas a crear la aplicación tú ya tienes en tu cabeza qué ventanas vas a necesitar. Otra cosa importante y que veremos más adelante es cómo llega uno a la conclusión, cómo llega uno como programador a la conclusión de que va a necesitar 5 ventanas y cómo serán esas 5 ventanas. Pero como digo, esto es algo que intentaré explicar un poquito más adelante en este curso. De momento, poneos en la situación de que ya lo tenéis claro. Es decir, vais a crear una aplicación que necesitáis o que os han pedido o lo que sea, y sabéis que en esa aplicación necesitarás 5 ventanas como las que aparecen ahora mismo en pantalla. Estas 5 ventanas son 5 objetos, ni más ni menos. Y si vas a tener que crear 5 objetos, vas a tener que crear sus clases correspondientes, porque las clases son las factorías o fábricas de objetos, ¿no? Entonces, mirad, las 3 ventanas de arriba son muy parecidas, pero no son iguales.
y las dos ventanas de abajo son diferentes, bastante diferentes a las que están arriba. Centrémonos en la primera. Imaginemos que tenemos que crear la clase que va a construir esta ventana. ¿Cómo será esa clase? Bueno, pues vamos a intentar representarla en UML. La representación podría ser, por ejemplo, esta que veis ahora en pantalla. ¿Qué tenemos aquí en la parte superior? El nombre de la clase. Yo decido que a esta clase que construirá esta ventana la voy a llamar ventana directorio. ¿Así? ¿Qué tenemos en la siguiente zona? En la zona del centro. Las propiedades que va a tener esa ventana. Es decir, cómo es esa ventana. Esto ya lo vimos también en vídeos anteriores. Y yo decido que esta ventana va a tener un ancho, un alto, un color, un cuadro de texto, que sería esta zona de aquí del centro, para que el usuario escriba. Eso es un cuadro de texto, va a tener un título, yo llamo título a esto, y va a tener botones, que es esto de aquí. Ignoro este icono, porque no me importa de momento, y este pequeño texto que aparece ahí, que lo podría haber incluido, pero por simplificar las cosas lo voy a ignorar, como si no lo creo. Y luego también tengo que tener claro qué es lo que va a ser capaz de hacer esta ventana, es decir, qué comportamientos tiene. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues esta ventana en un momento concreto, durante la ejecución del programa, cuando el usuario esté manejando la aplicación, pues esta ventana aparecerá. Dependiendo de algo que haga el usuario o lo que sea, va a desaparecer y también va a enviar datos. Esto es algo bastante parecido a lo que vimos en vídeos anteriores, si recordáis. Bien, pues ya queda aquí representado en UML cuál es la clase que construirá esta ventana. Vamos con la siguiente. Muy parecida. Muy parecida. Lo único que va a cambiar es el nombre de la clase. Porque esta clase, este objeto, también va a tener su ancho, su alto, su color, cuadro de texto, título, botones, aparece, desaparece y envía datos, ¿no? Y lo mismo ocurre con la tercera. Así que aquí tenemos las tres representaciones en UML de las clases que construirán mis tres primeras ventanas. Y luego tengo que abordar la construcción de esta ventana, y esta ventana ya parece un poco más compleja. Bien, si yo fuera a representar en UML esa ventana, lo podría hacer, por ejemplo, así. Y aquí ya, pues las cosas varían un poquito, ¿no? ¿Qué tengo aquí? El título de la clase, el nombre de la clase. Ventana pedidos, muy bien. Y en cuanto a propiedades, pues mira, también va a tener un ancho, un alto, un color. Va a tener botones de radio. ¿A qué me refiero con botones de radio, con esta propiedad? Pues a esto que tiene esta ventana de aquí. Los botones redondos se denominan botones de radio o radio buttons. Y luego también va a tener una lista. Y con esta propiedad lista, pues me refiero a esto que tiene aquí esta ventana. Y estas serán las características de este objeto en concreto, de esta ventana, ¿no? Y en cuanto a acciones o comportamientos, es decir, qué es capaz de realizar esta ventana, pues también va a ser capaz de aparecer, de desaparecer, también va a enviar datos, al igual que las tres anteriores, pero esta ventana tiene un comportamiento adicional que no tenían las anteriores y que yo voy a llamar validar datos. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta ventana, si se introduce un número telefónico no válido, que tiene menos cifras de las normales o más cifras de las normales, quiero que me informe de que el teléfono es erróneo. Y esto lo habréis visto muchas veces a la hora de manejar una aplicación. Os piden que introduzcáis la dirección de correo electrónico y si introducís el correo electrónico mal porque le falta el punto, el dominio o la arroba, pues la aplicación os avisa, dice correo electrónico incorrecto. Esto lo habréis experimentado todos alguna vez. Pues yo quiero que ocurra eso también, pero con el teléfono. Es decir, que si introduzco un teléfono que tiene muy pocas cifras o demasiadas, pues que me informe, que me diga el teléfono es incorrecto, corrígelo o algo así, ¿no? Entonces, eso es un comportamiento adicional que tiene esta ventana y que no tenían las tres anteriores. Y lo defino en la representación UML de la clase en su zona correspondiente, ¿no? Y la última ventana, que es esta ventana así alargada, bueno, pues si tengo que representarla en UML lo haría de esta forma, ¿no? El nombre va a ser ventana texto y luego las propiedades pues van a ser ancho, alto, color, cuadro, texto, porque también tiene aquí cuadros de texto, también tiene botones, en este caso tiene el botón este de aquí que dice obtener texto, pero yo en esta ventana sí quiero incluir algo que me parece importante y es el icono. Este icono que aparece aquí arriba a la izquierda, porque en un futuro quiero que se le pueda cambiar, si se desea, el icono a esta ventana. Entonces, una propiedad que tiene esta ventana y que no van a tener las demás, porque las demás no me importa, es la propiedad icono. Tiene un icono. Y en cuanto a comportamientos, pues también va a aparecer, va a desaparecer y va a enviar datos, porque vamos a imaginarnos que lo que introduzcamos aquí, pues al pulsar el botón de obtener texto se envía a algún sitio y se hace algo, ¿no? Así que bueno, pues aquí quedarían las representaciones en UML de las clases que van a construir estas ventanas. ¿Y esto cómo se hace? Pues me refiero a lo de representar en UML
las clases que vas a necesitar para construir tus objetos? Pues con lápiz y papel. Yo lo estoy haciendo aquí en un PowerPoint, pero a la hora de programar tú coges un lápiz y un papel. Hombre, también lo puedes hacer en PowerPoint si te parece bien, pero se suele hacer con lápiz y papel. Y también hay programas que te permiten crear las estructuras de UML, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo para más adelante. Se puede hacer con lápiz y papel. Puedes dibujar con lápiz y papel estos cuadrados con sus 3 zonas, los nombres de las clases, propiedades y métodos. Y así ya tienes una representación gráfica, pues, de las clases que vas a necesitar, cómo se van a llamar, las propiedades de cada clase y los comportamientos de cada clase. Ahora bien, cuando lo tengas en papel y le estés echando un vistazo, yo lo tengo aquí en pantalla, en este PowerPoint, y le estoy echando un vistazo, seguramente caigas en la cuenta, en este caso concreto, de que ocurre algo. Y es que propiedades y métodos se repiten con frecuencia, ¿no? Es decir, hay propiedades y métodos que se repiten en todas las clases. Si hacemos referencia a las propiedades, las que se repiten en todas las clases son ancho, alto, color, cuadro, texto y botones. Esas 5 propiedades se repiten en todas las clases. Luego, además de que estas clases pues tienen estas propiedades, bueno, cada una tiene otras que no se repiten, ¿no? Pero estas se repiten. Y en cuanto a comportamientos, pues también ocurre que aparece, desaparece y envía datos se repiten en todas las clases que voy a tener que construir. Así que en ese papel en el que estás graficando con UML tus clases vas a tener algo como lo que vemos ahora mismo en pantalla, una serie de clases y un montón de cosas que se repiten, ¿no? Bien, pues hay un principio a la hora de programar, a la hora de utilizar programación orientada a objetos que se denomina DRY. ¿Qué es DRY? DRY son las siglas de Don't Repeat Yourself, es decir, no te repitas. Hay un principio a la hora de programar que es no repitas código una y otra vez. Si yo tengo que programar cada una de estas clases, a la hora de programar tendré, por ejemplo, en la ventana directorio que programar el ancho, el alto, el color, el cuadro de texto. En la ventana de pedidos tendré que programar el ancho, el alto, el cuadro de texto. Es decir, voy a tener que programar todas estas propiedades una y otra vez en cada una de las clases, ¿no? Y lo mismo ocurre con los métodos o comportamientos. Voy a tener que programar una y otra vez, aparece, desaparece y envía datos, que es lo que se repite en cada una de las clases. Pues bien, este principio DRY, que se debe seguir a la hora de programar, nos indica que no debemos repetirnos. Don't repeat yourself, no te repitas, no repitas código. Y es aquí donde entra en acción la herencia. Es decir, cuando dibujes en UML tus clases y te des cuenta, caigas en la cuenta de que hay muchas cosas que se repiten, es cuando tienes que hacer un ejercicio de abstracción y llevarte todo aquello que se repita a una clase, dejando en las clases que habías construido previamente solo los elementos que no se repitan, que son propios de cada clase. Imaginaos por un momento que cada línea de texto que veis aquí, ancho, alto, color, aparece, cada línea de texto es una línea de código en cualquier lenguaje de programación que vas a tener que escribir para crear tu aplicación. Pues fijaos la diferencia que hay entre las líneas que estamos viendo ahora después de haber hecho un ejercicio de abstracción para llevarnos aquello que coincide a una clase ventana con lo que teníamos anteriormente. Imagínate que cada línea de texto que ves ahora mismo, antes de hacer ese ejercicio de abstracción, lo vas a tener que programar en código. Aquí saldrían muchísimas líneas de código. Sin embargo, después de hacer ese ejercicio de abstracción, las líneas de código que tenemos son muchas menos. Y se trata, como digo, de crear una clase donde reúnas los elementos coincidentes y por otro lado tengas las demás clases donde únicamente estén los elementos únicos de cada clase. Y una vez que tienes esta estructura, crear lo que se denomina una jerarquía de herencia, igual que ocurría con el abuelo, el padre y los nietos o los hijos. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Una vez que hemos creado esta jerarquía de herencia, a la clase que tenemos en la parte superior se le denomina superclase o clase padre, mientras que las clases que tenemos en la parte inferior van a heredar de esa clase padre sus propiedades y sus métodos, igual que los hijos heredaban de los padres sus propiedades, pues lo mismo ocurre con las clases. Las clases van a heredar propiedades y métodos de la superclase o clase padre. Y a las clases que heredan, estas que tenemos en la zona inferior, se les denomina subclases o clases hijas, creando en definitiva una jerarquía de herencia que nos va a permitir utilizar
o aprovecharnos de la reutilización por un lado y de la simplificación por otro. Yo creo que la simplificación es clara. Tenemos aquí muchísimas menos líneas de código, ¿no? Cuando hacemos la abstracción a una clase superior de aquello que coincide y hacemos que las demás hereden. Y en cuanto a la reutilización, si en un futuro, meses después, años después o cuando sea, vas a crear una aplicación en la que necesites ventanas, es probable que puedas reutilizar esta clase que creaste en su día con sus propiedades y sus métodos para esa nueva aplicación. En este caso, por ejemplo, la ventana archivo, que vemos aquí únicamente con la propiedad título, es como el hijo que tenía él solo una bicicleta, pero luego hereda de sus padres un coche que a su vez heredaron de los abuelos la casa. En definitiva, se queda el hijo con todo. Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Esta clase tiene como propiedad propia y única el título, pero por herencia también tiene esta clase ventana archivo un ancho, un alto, un color, un cuadro de texto y unos botones, y los comportamientos, fijaos que aparecen vacíos, es como si esta clase no tuviese comportamientos. Pues sí los tiene, porque los está heredando de la clase padre, es decir, aparece, desaparece y envía datos, los hereda. Así que en definitiva, esta clase, por hablar de una de las 5, tiene la propiedad propia y suya más aquellas que hereda, y no hay ningún tipo de distinción entre unas propiedades y otras a efectos prácticos, es decir, tienen la misma importancia tanto las que hereda como las suyas propias, ¿no? Y en cuanto a comportamientos, tiene aquellos que hereda. Hablemos, por ejemplo, de la ventana de pedidos de esta clase. Bien, pues esta clase tiene como propiedades propias estas 3, más las 5 que hereda de la clase padre, de la clase ventana. Y en cuanto a comportamientos, tiene el comportamiento de envía datos más los 3 comportamientos que hereda de la clase padre, la clase ventana. No solamente reutilizamos esta clase padre-ventana en otras aplicaciones que podamos hacer en un futuro, sino que estamos reutilizando estas propiedades y estos métodos en las subclases o clases hijas. Es reutilizar código constantemente, ¿no? Eso es lo que nos permite la herencia. Bien, espero que se haya entendido el concepto. Para terminar el vídeo, otro ejemplo rápido y práctico. Imaginaos que vamos a crear una aplicación que va a ser un portal de formación online, como el que tengo yo, como el de Píldoras Informáticas, ¿no? Yo en mi portal tengo varios tipos de usuario, es decir, cuando alguien se registra en mi portal, se puede registrar con diferentes perfiles. Se puede registrar, por ejemplo, con perfil de supervisor. Y un usuario que es un supervisor, pues va a tener estas propiedades y estos métodos. Por ejemplo, un ID, un nombre, un apellido, una fecha de alta, que es el alta en el que se dio, la fecha en la que se dio de alta en la aplicación, un número de usuario que le da la aplicación y cuántos departamentos va a poder gestionar este supervisor, ¿no? O cuántos cursos, más que departamentos, sería en la aplicación de formación, ¿no? Y luego, en cuanto a qué puede hacer este usuario al que se le denomina supervisor o tiene perfil de supervisor, va a poder hacer un login en la página, en la aplicación, un logout, va a poder dar de alta a usuarios nuevos y va a poder dar de baja a usuarios nuevos, ¿no? Luego también tengo yo otro perfil, que es el perfil de administrador, que tiene como propiedades las que veis y como métodos o cosas que puede hacer, pues puede hacer login, logout y luego gestionar completamente toda la plataforma. Puede hacer de todo. Luego tengo otro perfil que es el perfil de profesor. ¿Qué es lo que va a poder hacer un profesor en mi plataforma? Un usuario que tiene perfil de profesor. Pues en cuanto a propiedades tiene estas, ¿no? Es decir, se le da un bonus porque cobra por sus cursos y luego tiene una serie de cursos que imparte, ¿no? Y en cuanto a acciones, va a poder hacer login, logout y va a poder evaluar alumnos. También tengo otro perfil que es el perfil de alumnos, con estas propiedades y métodos. Un perfil que denomino usuario de alta en la página, es decir, un usuario que se ha dado de alta pero que todavía no se ha inscrito en ningún curso, por eso no tiene la propiedad cursos que sí tiene el perfil alumno, que puede hacer login y logout. Y luego tengo un último perfil que es el visitante, es aquel que ni siquiera se da de alta, pero la página le da un ID automático aunque no se haya dado de alta y además, algo que me interesa bastante, para los visitantes se detecta la IP desde la que navegan. Así que hay una propiedad que es IP origen, donde se guarda la IP de ese visitante. Estos son, digamos, los 6 usuarios que va a tener mi portal de formación, ¿no? Imaginemos que vamos a crear un portal de formación. Bueno, pues necesito estos 6 usuarios, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues lo de antes.
Si os dais cuenta, hay propiedades y métodos que se repiten. Entonces, como hay propiedades y métodos que se repiten, yo la jerarquía de herencia que podría crear sería algo así. Una clase usuario con estas propiedades y métodos que son los que se repiten, los comunes, y luego por debajo, en la jerarquía de la herencia, los diferentes perfiles con las características únicas, ¿no? Aquí tendríamos la superclase o clase padre y aquí tendríamos las clases hijas. ¿Qué observamos aquí? Pues observamos que esta clase que yo necesitaba, este usuario, al heredar de la clase usuario padre, pues ya no tiene ni elementos ni propiedades propias ni métodos propios. Es decir, todo lo hereda. Esta circunstancia también puede darse a la hora de programar. Es decir, cuando tú estés graficando con UML, con lápiz y papel, las clases que vas a tener, puede ser que en algunos casos como este llegues a la conclusión de que una de las clases no tiene nada propio. Si no tiene nada propio, puedes prescindir de esa clase. Los objetos que perteneciesen a esta clase los va a fabricar directamente la clase padre. Es decir, si esta no tiene nada propio, bueno, pues quizás puedas prescindir de esa clase, en definitiva crear 6. La clase padre usuario, que creará objetos de tipo usuario y heredando de esta clase las 5 que vemos por debajo. Y también puede ser que en un futuro necesites, después de haber creado tu aplicación e incluso después de que la aplicación lleve funcionando un tiempo, caigas en la cuenta de que necesitas un perfil más, que es el perfil de alumno con descuento. Imagínate que hay alumnos pues que se han inscrito en un montón de cursos, que han pagado dinero por la matrícula en diferentes cursos y a esos alumnos, por su fidelidad, les quieres dar un descuento, ¿no?, en el precio de los cursos. Pues ese sería un nuevo perfil. ¿Por qué nuevo perfil? Porque no hay ninguna clase de las que he construido hasta ahora que en sus propiedades me permita guardar el descuento que quiero hacer. Es decir, necesito un perfil nuevo, una clase nueva en la cual haya una propiedad que hasta ahora no tengo, que es la propiedad descuento. Así que me tengo que crear una clase nueva. A la clase la voy a llamar alumno descuento usuario y como propiedad va a tener la propiedad de descuento. Pero fijaos dónde dibujo en la jerarquía de herencia esta nueva clase. La dibujo por debajo de alumno usuario. ¿Por qué? Pues porque va a ser exactamente igual que un alumno de los que tenía hasta ahora, pero con la propiedad descuento añadida. De tal forma que si hago que esta clase herede de alumno usuario, pues tan solo voy a tener que programar esta propiedad, porque al heredar de alumno usuario, esta clase ya va a tener un curso o cursos en los que está matriculados y un comportamiento que va a ser que se va a examinar de determinadas materias. Pero ojo, porque la herencia va en cascada. Es decir, está heredando cursos y examina de su padre, pero de su abuelo, acordaos del dibujo del inicio de este vídeo, va a heredar también un ID, un nombre y un apellido y como acciones un login y un logout. Así que en definitiva, fijaos lo poco que vamos a programar en esta clase, tan solo vamos a programar una línea de código con descuento y al hacer que herede de alumno usuario, que a su vez hereda de usuario, esta clase tiene como propiedades cursos, descuento, ID, nombre y apellido y como comportamientos login, logout y examina. Esta es la magia y la ventaja de la herencia. Bien, espero que se haya entendido el concepto de la herencia y las ventajas que acarrea, así que de momento vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.